Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de Ahora Huelva, de esta serie de programas especiales en los que estamos analizando pues cómo la crisis del coronavirus ha cambiado distintos sectores de nuestra sociedad. Hoy vamos a hablar de cómo se ha redescubierto la importancia de ciertos sectores como puede ser la agricultura, la industria o la minería. Pero antes de comenzar y de conocer a las personas que nos van a acompañar esta noche, vamos a ver este mensaje de la Academia. Siguiendo nuestra serie de programas sobre el impacto del COVID en Huelva, toca ahora empezar una serie de programas sobre los impactos económicos que ha tenido la pandemia. Nosotros normalmente procuramos hacer ver nuestra presencia como académicos porque en nuestra academia hay un número de especialistas de muy diversos tipos. Y en este caso, pues nuestra primera idea fue incluir entre los participantes en el programa sobre economía a uno de nuestros académicos, el doctor José Martín Leal, miembro del número de nuestra institución. Sin embargo, por propio consejo suyo, hemos declinado esta vez tener un miembro de la academia entre los participantes para incluir a un representante que, sin duda, pues va a dar realce mayor a lo que se diga y a todo el conjunto del programa. Y por eso, de acuerdo con nuestros académicos, pues hemos designado también a don Emilio Congregado Ramírez de Aguilera, profesor y catedrático de Economía y experto en algunos de los temas que son más esenciales en relación con nuestro programa de impacto a COVID. En primer lugar, don Emilio Congregado es especialista en economía, pero especialista también, sobre todo, en emprendimiento, en digitalización y en temas conexos. Pero además es también uno de los responsables de uno de los proyectos hechos por la Junta de Andalucía para analizar el impacto laboral de la pandemia. Por todas estas razones pensamos que su presencia no es que esté justificada, sino que es absolutamente necesaria en un programa como el que queremos hacer. Y esperamos que el visionado del propio programa pues nos dé idea de que hemos acertado. En cualquier caso, esa es nuestra decisión y a esa nos vamos a tener. Gracias. Pues después de este mensaje de la Academia sí vamos a conocer a las 4 personas que nos acompañan esta noche. Una de ellas es precisamente Emilio Congregado, al que acabamos de conocer, que es profesor de la Universidad de Huelva. Antes que nada, Emilio, muchísimas gracias y bienvenido a Ahora Huelva esta noche. Gracias a vosotros y gracias por la invitación. Está también con nosotros pues representantes de los diferentes sectores de los que vamos a hablar hoy, como Priscila Moreno, que es gerente de Aminer. Bienvenida, Priscila, y muchas gracias también por estar hoy con nosotros en Ahora Huelva. Gracias a vosotros por la invitación, un placer. También está hoy con nosotros Carlos Ortiz, presidente de AIQB. Bienvenido también, muchas gracias por estar hoy con nosotros en este espacio. Encantado de estar con vosotros. Y por último está con nosotros también Daniel Velo, en representación del sector agrícola y viene del bosque. Bienvenido también y muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros, un placer. Antes de comenzar a hablar en concreto de los diferentes sectores, me gustaría que Emilio pues, nos explicase un poquito de manera general cómo cree que se ha vivido durante la crisis del coronavirus, sobre todo durante el confinamiento más estricto, la importancia de estos 3 sectores y si cree que ha cambiado un poco en la mentalidad de los ciudadanos. Bueno, no sé, todo esto es muy complejo y en general estaréis conmigo en que realmente nos falta perspectiva para poder mirar todo esto con una cierta cautela, ¿no? Estamos muy metidos en el corto plazo, estamos muy metidos en el problema e incluso más de uno está haciendo abstracción de la cosa, ¿no? Tenemos una economía con muchos estímulos que todavía no se han retirado, estamos viviendo en una especie de ficción en la cual pues muchos sectores, muchos trabajadores, muchas empresas están gozando de un dinero que estamos gastando por anticipado, de unos préstamos que estamos gastando por anticipado, que por supuesto el ciudadano sabe perfectamente que hay que devolver en su debido momento y que en un determinado momento se retirarán estos estímulos. Cuando eso ocurra, tanto en Europa como en España, como en Huelva, tendremos que responder a un reto, ¿no? El reto será saber si una vez retirados los estímulos seremos capaces de seguir hacia adelante o tendremos dificultades. Y curiosamente, y esto es muy distinto a cualquier otra crisis de cualquier otro que hayamos pasado en cualquier otro momento,
y dado que esta crisis es diferente, no es una crisis financiera, no es una crisis económica, es una crisis sanitaria, donde el lockdown nos ha llevado a una situación desconocida e inimaginable para cualquier ciudadano, estamos mirando el largo plazo en vez del corto. Nos estamos preocupando de qué vamos a hacer con unos fondos que van a llegar, de cómo vamos a cambiar nuestra sociedad, nuestra economía, cómo vamos a acometer procesos y cambios sustanciales en temas energéticos, en temas medioambientales, en temas de digitalización. Parece como si todo lo que teníamos pendiente vamos a aprovechar ahora de repente y lo vamos a hacer, ¿no? Y volviendo a tu pregunta, ahí ha habido unos comportamientos asimétricos por sectores. Hay sectores en los que esta crisis, sobre todo aquellos sectores donde hace falta la presencia, hace falta prestar un servicio de forma in situ, ¿verdad?, como el turismo, la hostelería. Evidentemente estos sectores han sufrido un shock absolutamente profundo, ¿no? Pero al mismo tiempo servicios esenciales y determinados sectores, como todos los que tenemos hoy aquí la ocasión de compartir con sus representantes, ¿no?, son sectores que lejos de verse profundamente afectados, han vivido esto con ciertos efectos, como todos los ciudadanos, pero realmente son sectores que por la elasticidad de la demanda de sus productos, porque esos sectores no se han visto especialmente dañados, pues son sectores que han seguido y que no parece que vayan a notar en exceso, o más allá de lo que ya hemos pasado, vayan a notar los efectos de esta crisis, ¿no? En ese sentido, pues tenemos la fortuna de que algunos sectores en Huelva pues son de esas características, como el sector minero, el sector industrial o el sector agrícola, y esos sectores han seguido con su inercia y básicamente no creo que vayan a notar en exceso todo esto. Por contra, otros sectores sí van a tener que reinventarse o al menos van a tener que aguantar el tirón y volver un poco hacia adelante. De hecho, en el futuro, en este programa, hablaremos de esos sectores que sí se han visto más afectados, pero hoy pues tenemos a representantes, como bien decía Emilio, de la minería, de la industria y de la agricultura. Y vamos a empezar precisamente hablando de agricultura. ¿Cómo ha sido trabajar en pandemia? Bueno, la verdad que ha sido un reto importante. Nosotros, cuando empezó, hablo un poco en el contexto del sector, ¿no?, que yo creo que ha tenido un comportamiento bastante a la altura, ¿no?, de las circunstancias en cuanto a capotear el temporal, ¿no?, que la pandemia se nos presentaba justo al inicio, a las puertas de la campaña, con lógicamente en un modelo de actividad esencial, ¿no?, donde hemos tenido que de alguna manera desarrollar la actividad con normalidad para atender los mercados europeos y los mercados nacionales, y considerando que realmente es una actividad de una intensividad de mano de obra brutal, ¿no?, lo cual significa pues elevar al máximo todas las circunstancias derivadas de la pandemia. La verdad que hemos conseguido de alguna manera aplicar mecanismos de protección. Hemos conseguido, nosotros concretamente, por ejemplo, nos anticipamos con la compra de equipos de protección. A mitad de febrero estábamos comprando, teníamos cerca de 4.000 mascarillas de FP2, compramos en marzo, ya teníamos 14.000 mascarillas desechables, equipos de protección, trajes, ¿no?, que luego en muchos casos hemos donado directamente a hospitales y a servicios esenciales, ¿no?, que requerían de esos equipos. Pero bueno, la clave ha sido la labor de concienciación de los trabajadores. Entramos en un panorama de diversidad de trabajadores, no solo en números, sino en la diversidad cuando hablamos de distintos orígenes, culturas, religiones, idiomas, ¿vale? Y todo eso había que, de alguna manera, llevarlo a una posición común de cumplimiento de una serie de medidas, tanto de carácter individual como de carácter colectivo, para garantizar el bienestar de todos, ¿no? Entonces, realmente ha sido una labor compleja, exitosa, sí es verdad, pero compleja por todas esas circunstancias, ¿no? Realmente ha habido que concienciar, ha habido que trabajar. No se trata de una charla formativa, sino se trata de trabajar en el día a día con personas de distinta nacionalidad, de distinta cultura, que entienden mejor o peor las circunstancias, que están lejos de su país,
que todo un poco se magnifica, ¿no?, todas estas circunstancias. Y bueno, trabajando sistemáticamente en estas medidas de prevención, pues de forma anticipada, pues de alguna manera hemos conseguido no tener prácticamente casos, ¿no?, más allá de algunos casos aislados. Sí ha sido muy positiva la respuesta de los trabajadores cuando han visto una implicación directa de la empresa en facilitar, o del sector, ¿no?, en facilitar equipos de protección, en dar instrucciones, instrumentos, no solo a nivel individual, ¿no?, no solo es una exigencia al trabajador, sino es a nivel colectivo. O sea, es un tema organizacional donde cuadrillas de 30, pues ahora son de 15, logística, desplazamiento, todo eso al final, para hacer una buena gestión y estar en un marco de seguridad, pues realmente requiere un esfuerzo importante, esfuerzo económico, porque al final todas estas medidas, sin lugar a duda, tienen una trascendencia económica importante. Pero bueno, el objetivo era poder desarrollar la campaña con normalidad. El mercado estaba abierto, la demanda existía y lo que había que garantizar, pues la cosecha del producto y unas condiciones adecuadas para el desarrollo del trabajo y garantizar sobre todo la seguridad y la salud de los trabajadores. En el caso de la industria, no sé si encuentra algunas similitudes con la experiencia del sector agrícola. Efectivamente, hay mucha similitud, porque uno de los grandes retos resueltos ha sido digamos, la organización, los cambios organizativos que se han hecho con los trabajadores para todo el tema de respetar la distancia, de suministrar las EPI, de tener cuidado, no solamente la prevención laboral del puesto de trabajo, sino fuera del puesto de trabajo, pues era una enfermedad que podías traer desde la calle hacia el lugar de trabajo, ¿no? Se ha hecho un esfuerzo económico muy grande, pero también estaba en manos el éxito de la labor de los trabajadores y de las centrales sindicales, ¿no? Luego también ha habido un gran esfuerzo en el caso de buscar alternativas para los productos, porque ha habido mercados que se han cerrado en un momento dado, y gracias a que muchas de las industrias de la EQB son exportadoras, en un momento dado mercados se han cerrado, pero se han encontrado otros mercados donde se ha podido reubicar tanto los productos como obtener materia prima, y eso ha sido fundamental para mantener la actividad en las industrias. La única cosa que sí se ha repercutido en nuestro caso ha sido el tema de los combustibles, que el combustible, al ver el confinamiento, ha habido la demanda ha caído completamente. Entonces ahí sí hemos tenido una caída en las ventas, pero por otro lado en productos químicos, para todo el tema de farmacia, para todo el tema sanitario, se han incrementado y las empresas han subido el ritmo de producción. En ese aspecto, pues sí se ha atendido la demanda, y yo creo que eso al final la sociedad lo aprecia, de que tengamos sectores que cuando necesitan cosas que son básicas y esenciales, pues se responde de una manera rápida y ágil, ¿no? Y en el caso de la minería, ¿cómo se ha vivido ese momento más duro del confinamiento? Pues coincido con lo expresado por los compañeros. De forma inmediata el sector tuvo que aplicar rigurosísimos protocolos de seguridad con medidas adicionales a las que ya tienen implementadas, teniendo en cuenta, pues claro, imaginarse miles de trabajadores a 3 turnos, donde en nuestro caso, bueno, tenemos afortunadamente en Huelva tanto minas a cielo abierto como minas subterráneas. Hablo de la minería metálica, que es la que represento. Pues ha habido que adaptarse y los trabajadores, ha habido una concienciación desde el primer día, relaciones con los sindicatos, estrecha colaboración y fantástica, pero muy duro, ha sido momentos muy duros. Además, en el caso de la minería, quiero recordaros que al principio de la pandemia no se consideró esencial. Por lo tanto, hubo un caos de pensar que iban a cerrar, iban a tener que cerrar. Ahí estuvimos rápido, desde el sector, desde la patronal, reaccionamos con comunicados al Gobierno central, porque entendíamos que, bueno, teníamos que darle a entender y que conocieran realmente la esencialidad que tienen los metales. Porque, bueno, es obvio, ¿no? Está en todo lo que nos rodea, en el sanitario, en el transporte, en energético, en nuestros hogares, está en la medicina, está en
en todo. Y efectivamente, bueno, al final se incluyó la minería metálica como un sector esencial y creo recordar que fueron 3 días los que estuvimos cerrados, pero fue un caos, realmente sin saber cuándo el decreto lo iba a incluir. Además creo que todos coincidimos que eran las 12 de la noche cuando publicaban los BOE, en el BOE las medidas, estábamos todos pendientes. Tener que reaccionar en cuestión de minutos o horas, el cambio de turno, de personal, estábamos muy pendientes, ¿no? Aquello fue, la verdad que ha sido unos meses muy duros. Sí es cierto que bueno, la minería metálica en la provincia no solamente se ha mantenido, sino ha aumentado su producción. La pandemia, si de algo bueno ha valido, ha sido para demostrar que la esencialidad, como he dicho, de los metales, para que reconozca la sociedad y el gobierno, que parecía que lo desconocía, la verdadera magnitud que tiene la producción bueno, en este caso que tenemos los sulfuros polimetálicos en Huelva, una tierra tan rica y que bueno, está en el del top en España de producción de estos sulfuros polimetálicos y otras tierras raras que como digo son esenciales para otros sectores y que se ha puesto de manifiesto. En las 2 primeras entregas de estos programas especiales hemos hablado con sanitarios, hemos hablado con profesores y ambos pues estaban de acuerdo en que esas profesiones pues se han visto reforzadas positivamente tras la crisis. No sé si vosotros tenéis la misma sensación, que los ciudadanos de a pie pues valoran ahora más y tienen más en cuenta lo que se realiza desde vuestros sectores. No sé. Hombre, evidentemente sí, ¿no? Entendemos que se ha visto reforzado la posición productiva, ¿no? como bien de consumo que el ciudadano en su confinamiento y en su inquietud, en su incertidumbre y todo, pues realmente tenía una necesidad de seguir el día a día y tener acceso a los productos, ¿no? Productos naturales. Creo que también ha habido, a raíz de la pandemia, un auge, digamos, del interés por los alimentos más saludables, ¿no? En nuestro caso, ¿no? Yo que represento un poco el sector de los frutos rojos, ¿no? Hoy aquí representado, pues de alguna manera son productos de alto contenido de compuestos bioactivos, son productos muy saludables y de alguna manera ha aumentado incluso la tendencia de consumo de este tipo de productos, ¿no? A nivel europeo. Notamos como cada día la demanda es mayor y creemos que tiene mucho que ver con las circunstancias, ¿no? Con esa necesidad, con esa inquietud de alimentarse de forma más saludable y lógicamente cuando estamos viviendo esta circunstancia, ¿no? tan impactante relacionada directamente con nuestra salud, ¿no? ¿Estás de acuerdo también? Sí, yo creo que una de las cosas que se ha visto la dependencia tan grande que teníamos en lo que eran los materiales que eran necesarios. O sea, el hecho de que la fabricación, no solamente a nivel de España, sino a nivel europeo, esté en manos de países asiáticos, donde en un momento dado nos sentimos huérfanos a la hora de desarrollar lo que ha pasado con respiradores que venían de Turquía, mascarillas que venían de China. Todo ese tipo de cosas han hecho pensar que las industrias, las fábricas, no solamente pueden estar en China, sino tienen que estar en los países que tienen además unas normativas medioambientales y de tratamiento social a los trabajadores muy distintas donde compras tú esos materiales, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, tanto a nivel de la pandemia como los planes futuros que va a hacer la Comunidad Europea, van en línea de que Europa y España esté dotado de esa infraestructura de productos que van a ser necesarios en el futuro, ¿no? ¿Cree que ha pasado lo mismo con la minería? Sí, efectivamente. Y además la percepción, como a lo que te referías de la sociedad, en el caso de la minería, el hecho precisamente de aumentar su producción porque ha aumentado la demanda y porque ha habido más investigación y se está realizando más investigación y han ampliado los proyectos,
la generación de empleo. O sea, tenemos la gran suerte en Huelva, digo la suerte porque las minas están donde están, no las podemos trasladar, el mineral está donde está, y tenemos la gran suerte de que Huelva la minería genera pues un empleo de calidad, un empleo estable y mucho empleo en la provincia de Huelva. Yo, según mi dato de 2020, estamos en 5.000 puestos de trabajo directo y 20.000 puestos de trabajo indirecto e inducido. Eso es mucho y por lo tanto, ver que además en plena recesión económica la minería no solamente ha estado estable, sino que además ha repuntado, pues indudablemente pone en valor la importancia de un sector que afortunadamente no ha habido, históricamente nunca hemos tenido rechazo social. Sabéis que en otros sitios tenemos el caso de Extremadura, que hay un frente, ¿no?, de la sociedad. Aquí no, pero porque además tenemos el histórico minero, lo llevamos en la sangre, sabemos la seriedad con la que operan las minas, respetuosas con el medio ambiente, con la seguridad, con la sostenibilidad, investigan, implementan tecnología a la vanguardia a nivel mundial. Somos un referente de minería, en la minería a nivel mundial, minería y metalurgia, somos un referente. Entonces, lo que sí ha valido es lo que hemos dicho antes, ver la esencialidad de ciertos sectores, que sin ellos no podríamos hacer. Bueno, de hecho, sabéis que para pedir un vehículo nuevo, ahora mismo los chips, a cuenta de los chips no te pueden entregar un vehículo en no sé cuántos meses. O sea, démonos cuenta de verdad la importancia de ciertos sectores en el que represento la minería, los metales y las tierras raras, que son las que le llamamos así porque hay pocas y que son tan fundamentales, bueno, pues para nuestras tablets, nuestros ordenadores, para los coches eléctricos. En fin, lo que quería decir, que como apuntaba Carlos, tenemos por delante un gran reto, de una transición energética. Esta pandemia, en plena pandemia, tanto Europa, a través de la Alianza por las Materias Primas, está trabajando en ella, y para no tener la dependencia de terceros países, tenemos que está, y lo va a hacer con fondos, fomentar y ayudar y promover en la investigación, y por ende vendrá después la exploración y la extracción de mineral, la operación. Le ha seguido España, el Gobierno central, con una hoja de ruta en la que está trabajando en ella, esperemos que vea pronto la luz, y tenemos el Gobierno regional, que de igual forma ha puesto en marcha, el otro día la formuló en la Junta de Gobierno, la Estrategia Minera Sostenible 2030 de Andalucía. Entonces, para nosotros es una auténtica satisfacción que, como he dicho antes, casi por desgracia, ¿no?, que haya venido a cuenta de una pandemia, pero bueno, ahí ha estado el sector, que ha seguido, como digo, atendiendo las necesidades de la sociedad mundial. Pues nosotros lideramos también las exportaciones. Huelva lidera las exportaciones andaluzas y en un ranking muy alto española. Entonces, yo creo que Huelva ahí tiene mucho que decir. Es que esto no solo ha cambiado el pasado, el presente, sino que de cara al futuro, Emilio, sin duda, pues lo vamos a notar muchísimo, ¿verdad? Bueno, yo creo que todo el mundo es consciente de que se avecinan nuevos retos, ¿no? Y como decía al principio de mi intervención, curiosamente, en plena crisis estamos mirando a largo plazo cuando los economistas normalmente miramos a corto plazo, ¿no? Porque normalmente en las crisis de lo que te preocupa es eso, del día a día, ¿no?, de lo más inmediato. Y sin embargo, en esta crisis parece que queremos salir de ella de otra manera. Queremos salir mirando proyectos de muy largo plazo, intentando cambiar nuestro modelo productivo, intentando cambiar nuestras patologías en el mercado laboral, intentando resolver muchas cosas al mismo tiempo. Incluso hablamos de cambiar el sistema educativo, de vincularlo a otros vectores, ¿no?, en este caso al vector de la profesionalización, a una orientación profesionalizadora de la educación. Nos estamos planteando muchísimos retos, ¿no? Y todo ello en un marco en el que Europa, pero también ocurre en Estados Unidos, en Canadá o en Japón, parece que vamos a hacer una inversión colosal, nunca vista, ¿no? Algo parecido al Plan Marshall de después de la Segunda Guerra Mundial.
Y en ese contexto está Huelva, ¿no? Con sus patologías, sus problemas estructurales y sus eternas reclamaciones, ¿no? Y con un discurso siempre muy parecido, ¿no? Yo cuando os estaba escuchando estaba recordando un profesor mío que además fue senador y tuvo cierta relevancia en la política nacional durante un tiempo, y que decía que estoy hablando de principios de los 90, finales de los 80, que decía que íbamos a convertir España en un país de camareros, ¿no? Denostando el sector turístico y el valor añadido del sector turístico. También en aquella época, que era los comienzos, casi los albores del desarrollo de los frutos rojos en la provincia, también decía, bueno, que eso estaba acabando con el ecosistema y que además eso era dañino y que eso era miseria, porque la agricultura era miseria. Es decir, había como ciertos clichés, ¿no?, que se repetían de manera machacona sin ningún tipo de argumentos, ¿no? Y ahora volvemos quizá también a utilizar algunos de ellos, porque parece que todo lo que sea verde, además del Betis, pues es positivo. Parece que ahí está todo el horizonte y todo. Y yo escucho y converso con algunos compañeros, con algunos colegas, que hay mucha palabra vacía, mucho proyecto vacío y muchas cosas sobre las que tenemos una incertidumbre tremenda. Por ejemplo, a día de hoy la propia Junta de Andalucía se ha encargado con muchas empresas, grandes empresas, de estar preparada o preparar proyectos para dar respuesta a esas ofertas de fondos, cuando ni tan siquiera sabemos si el Gobierno central los va a canalizar a través de la Junta de Andalucía o a través de las comunidades autónomas. Se están haciendo proyectos que no saben si van a estar alineados con la concreción del reparto de esos fondos. Se está hablando de cosas muy gruesas, cuando yo creo que todo esto necesita un trazo muy fino, ¿no? Yo creo, como muy bien decías antes, están pasando muchas cosas y muy probablemente, no sé, a lo mejor lo que voy a decir es una temeridad, y estoy hablando muy a largo plazo, a lo mejor a 20, 25 años, pero a lo mejor dentro de 20, 25 años no existe la refinería de Huelva. O estamos hablando de un entorno muy diferente al que conocemos hoy. Entonces, claro, hacer esos planes a largo plazo o apostar, simplemente hacer una determinada política de apuesta por un sector u otro, son cuestiones muy delicadas y que no se pueden hacer de manera rápida y yo diría sin un consenso general. Porque todas estas cosas que atañen a largo plazo deberían, desde mi punto de vista, ser fruto del absoluto consenso de todos. ¿Por qué? Porque para tú ver si algo tiene efectividad en el largo plazo, no puedes cambiar el timón cada 4 años, cada 8 años o cada vez que haya un cambio de rumbo político o simplemente de dirigentes. La visión que ahora mismo tenga el consejero de Economía, Conocimiento y Empresa y Universidad y Transformación Económica, creo que se llama también, de la Junta de Andalucía, pues a lo mejor dentro de meses o un año llega su sucesor y tiene una visión absolutamente distinta de cómo diseñar la política económica andaluza y sobre los desequilibrios territoriales y sobre si hay que invertir en 2 polos como hace este consejero, ¿no? Sevilla y Málaga, o si esto tiene que ser un modelo donde la riqueza se reparta por el territorio, ¿no?, y no concentrar las inversiones en 2 sitios. Fijaos si una cosa tan pequeña como esa, en el contexto nacional e internacional, pues si tiene importancia. Entonces yo creo que todos los sectores, los que van bien, los que van mal, los nuevos, los emergentes, los que vengan, yo creo que tienen que hacer su presión, tienen que aportar sus ideas, actuar como lobbies frente a la administración, buscar los fondos, y si en esas tenemos la suerte de que en Huelva nos equivocamos menos, o tomamos mejores decisiones, o nos vamos a sectores más emergentes que sean o tradicionales, que realmente generen valor y generen empleo, pues nos irá mejor, y si seguimos repitiendo errores del pasado, pues seguiremos en una situación parecida a la actual. Ahora escucharemos también vuestra opinión sobre esta reflexión de Emilio, pero antes nos vamos a ir a publicidad, no se muevan, que volvemos enseguida.